Buenos días chicos. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar lo que es el tercer parcial. Vamos a empezar a ver lo que les había yo comentado desde hace unos meses, que el tercer parcial iba a estar dedicado a lo que es la biofísica del cuerpo humano. Vamos a empezar a ver lo que es la producción del movimiento desde lo más básico. Vamos a hacer un estudio de lo que es el movimiento humano desde las partes más sencillas, que son las células, hasta lo que es una palanca muscular y las fuerzas que se necesitan ejercer para que se produzcan esos movimientos. Hoy vamos a empezar con lo más básico. Lo más básico, que es la célula. Es por eso que hoy vamos a ver lo que es la biofísica celular. Vamos a ver que, como todo lo componente del cuerpo humano, se necesita de algo que va a producir ese movimiento. Y ese algo, nosotros ya sabemos que el sistema nervioso trabaja en base a señales eléctricas. Entonces hoy vamos a ver un poquito todos los fenómenos que surgen para que una célula pueda producir un potencial de acción y ese potencial de acción pueda generar un nuevo movimiento, pero lo vamos a ver desde las nociones más básicas, que son los cálculos físicos que nosotros necesitamos conocer para que podamos identificar cuánta carga necesita una célula para poder ejercer ese trabajo. Hoy vamos a comenzar con lo que es la biofísica celular y vamos a empezar lo que es el tema de hoy. Muy bien. Al hablar de las células, sabemos que su funcionamiento va a estar dado principalmente por actividad eléctrica. Entonces, en todas las células que posee nuestro cuerpo, o mejor dicho, en todas las membranas de las células que posee nuestro cuerpo, tienen una polaridad. ¿Qué quiere decir que tengan una polaridad? Esta palabra es muy importante. ¿Qué es la polaridad? La polaridad va a ser la diferencia entre las cargas eléctricas que yo voy a encontrar. Pero, ¿dónde voy a encontrar estas diferencias? Esas diferencias yo las voy a encontrar entre lo que es el interior y el exterior de una célula. Entonces, este concepto muy importante que es polaridad nos va a hablar de esa diferencia de cargas eléctricas que existe entre el interior y entre el exterior de una célula, o sea, el medio intracelular y el medio extracelular. Otro concepto importante. Tenemos que esa diferencia de cargas eléctricas que existe entre el medio intracelular y extracelular, yo lo voy a llamar potencial de membrana. Y desde este momento lo vamos a empezar a identificar con las letras EM o BM. Cuando nosotros veamos EM o BM, ya sabemos que nos vamos a estar refiriendo a lo que es el potencial de membrana. Ahora, en una célula, ¿de qué va a depender ese potencial de membrana? Tenemos que ese potencial de membrana va a depender de la actividad que desarrolle la célula, pero igualmente y no menos importante va a depender de la permeabilidad iónica. ¿Qué es la permeabilidad iónica? Va a ser el ion que esa membrana celular va a dejar pasar hacia su interior. Y ya sabemos que todas las partículas o todos los iones tienen una carga eléctrica. Entonces esa carga eléctrica va a ser diferente. Entonces ese potencial de membrana va a estar mediado por ese ion que va a dejar pasar la célula. ¿Por qué? Porque todos tienen una carga eléctrica diferente. Igualmente hay células que necesitan mayor energía para poder desarrollar su trabajo. Entonces van a necesitar un potencial de membrana mucho mayor. Otra cosa que no debemos de olvidar es que el EM se mide en voltios. ¿Por qué? Porque es un voltaje. Eso nunca lo olviden. Ahora vamos a hablar un poquito de las cargas eléctricas. Muy bien. Las cargas eléctricas. Yo voy a observar siempre que me den una célula y que me den un potencial de membrana, que esta tiene un signo. Ese potencial de membrana va a llevar un signo, puede ser negativo, puede ser positivo. ¿De qué va a depender que sea positivo o que sea negativo? Que sea positivo o que sea negativo va a depender de cómo se esté llenando el interior de lo que es la membrana celular. Si a la membrana celular están entrando aniones, yo puedo decir que esa célula, la membrana, se está electronegativizando. Ahora, si yo dejo pasar cationes, yo puedo decir que esa célula se está positivizando en su interior. ¿Ya? Entonces, si entran aniones,
se electronegativiza y si entran cationes, ese interior de la membrana se positiviza. Ahora, aquí vemos el ejemplo de un eritrocito. Eso es importante igual para que nosotros sepamos cómo están distribuidas las cargas. Las cargas eléctricas están distribuidas simétricamente en el interior de la membrana celular. Es por eso que si yo pongo como ejemplo, como el que vemos en la figura, que es un eritrocito, por eso se los puse de color rojo, es un eritrocito. Ese eritrocito tiene una carga eléctrica de menos 9 milivolts. Su potencial de membrana es de menos 9 milivolts. Entonces yo puedo deducir de esa declaración que yo voy a encontrar las mismas cargas eléctricas dentro y fuera de la membrana celular. Entonces yo puedo encontrar al exterior 4.5 milivolts con signos negativos y menos 4.5 milivolts de signos negativos. Las cargas están distribuidas simétricamente hacia ambos lados de la membrana celular. ¿Listo? Muy bien. La capacitancia. La capacitancia es otra propiedad que tiene la membrana celular. Todos nosotros sabemos que es un capacitor, ¿no? ¿Un capacitor qué es? De hecho, la membrana celular, ¿por qué se dice que actúa como un capacitor? Ya sabemos que tiene cargas distribuidas simétricamente a ambos lados. Pero la membrana celular va a tener una característica principal. Esa característica principal que va a tener esa membrana es que va a tener la capacidad de poder absorber la carga eléctrica y cargarse energéticamente. Entonces esa capacidad de poder cargar y almacenar cargas le da un comportamiento de capacitor. Es por eso que se dice que la membrana celular actúa como un capacitor. De hecho, nos ponen como ejemplo que nosotros visualicemos a la membrana celular como la carne de un sándwich. De hecho, nosotros podemos ver en la figura que está en la diapositiva cómo vemos a la membrana y vemos el interior y el exterior de lo que es la membrana. ¿Por qué nos dice que es como la carne de un sándwich? Podemos visualizar a lo que es la membrana como la carne del sándwich y podemos ver uno de los panes que va a estar cargado con carga eléctrica positiva y el otro pan va a estar cargado con cargas eléctricas negativas, teniendo en cuenta que siempre estas cargas van a ser simétricas para ambos lados. Es por eso que después, como vamos a ver, se van a producir fenómenos electroquímicos dentro de la membrana celular. Igualmente, bueno, esto igualmente es importante que nosotros lo recordemos. El hecho de que exista una diferencia de cargas en el interior y el exterior de la célula, ¿por qué es? ¿Por qué? Para que esas no se puedan separar. De hecho, lo que hacen, nosotros ya sabemos que las cargas diferentes se atraen. Entonces, esa atracción que va a haber entre las ambas cargas eléctricas es bastante fuerte, pero la membrana celular nunca va a dejar que se unan ambas cargas. Muy bien. En esta diapositiva vamos a poder encontrar diferentes potenciales de membrana. Esos potenciales de membrana son los que se manejan para las diferentes estructuras del cuerpo humano. Muchas de estas nosotros lo vamos a utilizar para el cálculo de las cargas eléctricas, de potenciales de membrana, de campos eléctricos y de otras cosas que vamos a ver anteriormente. Entonces es muy importante que ya nosotros desde ahorita ya empecemos a reconocer cuál es el valor de los potenciales de membrana de las estructuras más importantes o de las células más importantes que funcionan en el cuerpo humano. Podemos ver a los glóbulos rojos que tienen una carga eléctrica o un potencial de membrana de menos 9 milivolts. Ahorita les voy a explicar por qué dice más despolarizada y más polarizada. Los fotorreceptores que en la oscuridad tienen un potencial de membrana de menos 40 milivolts. El músculo liso que nosotros podemos encontrar principalmente en tejidos viscerales que tienen menos 55 milivolts. Las células beta del páncreas que tienen menos 65 milivolts. Las neuronas, que es uno de los tejidos más importantes del sistema nervioso y el cual ayuda a la comunicación de gran parte de todo este sistema,
que tiene un potencial de membrana de menos 40 hasta menos 75 milivolts, pero de ahora en adelante vamos a asumir que ese potencial de membrana va a ser de menos 70 milivolts. Y el músculo esquelético y cardíaco que tiene menos 90 milivolts. Nos dice que es más, de hecho podemos observar los dos apartados que tenemos, un potencial de membrana bajo y un potencial de membrana alto. Vemos que el glóbulo rojo que tiene menos 9 milivolts nos señala que está despolarizado. Y la célula del músculo cardíaco y del músculo estriado que tiene menos 90 milivolts nos dice que es más polarizada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Por la diferencia que va a existir entre las cargas eléctricas. Entre más grande sea la diferencia de las cargas eléctricas que yo voy a encontrar entre el interior y el exterior de la célula, más polarizada es, perdón. Entonces, nosotros ya podemos asumir que menos 9 milivolts, pues la diferencia es de 4.5, entonces está despolarizada. ¿Por qué? Porque baja ese potencial de membrana. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más aterrizado. Muy bien. Las células marcapaso. Gran parte de las células que posee nuestro cuerpo tienen un potencial de membrana específico y que no varía. Este potencial de membrana se mantiene uniforme, pero sin embargo nosotros podemos encontrar en el cuerpo humano otro tipo de células. Esas son las células marcapaso. ¿Cuál es la capacidad o cuál es la característica que van a tener las células marcapaso? Las características esenciales que tienen las células marcapaso es que pueden variar su potencial de membrana dependiendo de la actividad que estén desarrollando y en el transcurso del tiempo del trabajo. O sea, no permanecen con un potencial de membrana en específico, sino que lo van variando. Además, esas células marcapaso tienen otra capacidad. Esa otra capacidad que van a tener las células marcapaso es de poder producir sus propias señales eléctricas para condicionar su funcionamiento. Es por eso que se conocen como células marcapaso. Entonces, eso es muy importante igualmente que lo conozcamos. No todas las células permanecen constantemente con un solo potencial de membrana, aunque la gran mayoría permanece así, pero ya podemos nosotros percibir que existen un grupo de células que no permanecen con un potencial de membrana permanente, sino que lo varían con su actividad. Muy bien, ahora estos dos términos igualmente van a ser importantes. Vamos a estar hablando de despolarización, hiperpolarización y otro término que aunque no está puesto es la repolarización. Muy bien, la hiperpolarización. Nosotros lo vimos anteriormente cuando vimos las cargas eléctricas del eritrocito y de la célula muscular estriada. Vimos que una era más alta que la otra. Entonces, ¿cuándo voy a decir que una célula está hiperpolarizada y cuándo voy a decir que una célula está despolarizada? Yo puedo decir que una célula está hiperpolarizada cuando su potencial de membrana se eleva. Cuando el potencial de membrana de una célula disminuye, esta se despolariza. Entonces, por ende, sabemos que si sube, se hiperpolariza y si baja el potencial de membrana, se despolariza. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Pregunta, tenemos un eritrocito que está trabajando. Tenemos que si el potencial de membrana pasa de menos 80 milivolts a menos 60 milivolts, ¿qué es lo que sucede en esta célula? Piénsenlo un poco, les doy unos segundos. ¿Aumenta o disminuye el potencial? ¿Ya tienen su respuesta? Bueno, ahora vamos a comparar la respuesta que ustedes dieron con la respuesta que es la correcta. Vamos a analizar la situación. Tengo una célula. Esta célula lo que hace es variar su potencial de membrana. Vemos que va de menos 80 a menos 60 milivolts. Matemáticamente yo puedo decir que el menos 60 es mayor al menos 80, por lo que podría yo decir que la célula se hiperpolariza. Pero eso es en cuestiones matemáticas.
Ahora, en cuestiones fisiológicas, ¿qué es lo que pasa? Nos debemos de acordar cuál fue el concepto que nosotros dimos de potencial de membrana. El concepto que yo les di de potencial de membrana es que es la diferencia de cargas eléctricas que va a existir entre el medio interior y exterior de la célula. Entonces, ¿qué nos va a dar una hiperpolarización o una despolarización? La diferencia entre las cargas eléctricas. Entonces, si yo tengo una célula que estaba en menos 80, yo sé que tiene 40 en el interior y menos 40 en el exterior. Y si yo voy a una célula que tiene ya menos 60 milivolts, vemos que la diferencia entre las cargas eléctricas va de menos 30 a 30. Entonces, ¿qué pasa con las cargas eléctricas y qué pasa con ese potencial de membrana? Disminuye, exactamente, disminuye lo que es la cantidad de diferencia que va a existir entre las cargas eléctricas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que esa célula se despolariza porque su potencial de membrana disminuye al disminuir las cargas eléctricas o la diferencia entre las cargas eléctricas que existen entre cada uno de sus medios, intracelular y extracelular. Ahora, vamos a verlo con un ejemplo biológico. Dice que los fotorreceptores en la oscuridad tienen un potencial de membrana de más o menos menos 40 milivolts. Eso lo vimos anteriormente en las primeras diapositivas, ¿se acuerdan? Los fotorreceptores luminosos. Pero cuando se da un estímulo luminoso, esos pueden llegar a menos 65 milivolts. ¿Qué sucede? Piénsalo un poquito. ¿Qué sucede con esos receptores? Muy bien, los fotorreceptores luminosos vamos a ver que son los conos y los bastones. Los conos y los bastones tenemos que en la oscuridad tienen un potencial de membrana de menos 40 milivolts. ¿Qué pasa? Al haber un estímulo luminoso, esos se activan y pueden llegar hasta los menos 65 milivolts. Vemos que la diferencia, si seguimos nosotros los estatutos que vimos en el concepto, vamos a ver que la diferencia entre las cargas eléctricas es mayor. Por lo tanto, la célula se hiperpolariza. Pero biológicamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros activamos un estímulo luminoso, tenemos que el interior de la célula empieza a retener a lo que es el sodio. Entonces, el sodio, al ser un anión, ¿qué es lo que pasa? Empieza a electronegativizar el interior de la célula, haciendo subir el potencial de membrana para que los conos y los bastones puedan activarse con el reflejo luminoso. Entonces, más allá de saber que matemáticamente pasa algo, fisiológicamente igual está sucediendo algo en el interior de nuestro cuerpo. Y eso nosotros lo podemos explicar mediante los fenómenos de despolarización e hiperpolarización que estamos aprendiendo ahorita. Otro concepto que vamos a aprender el día de hoy. Otro concepto que vamos a aprender el día de hoy es el poder calcular el campo eléctrico celular. El campo eléctrico celular, ¿qué es? Es la carga eléctrica a la cual está sujeta un área determinada de la célula o toda la célula. ¿Cuál es la cantidad de energía que someta a esa célula para poder trabajar en ella? Tenemos que el campo eléctrico celular, para que nosotros lo podamos calcularlo, es necesario que conozcamos la fórmula y que conozcamos qué es lo que va a involucrar a la fórmula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la fórmula para calcular el campo eléctrico vemos que es E es igual a Bm sobre D. ¿Qué es cada una de esas cosas? Eso es importante, igual que lo aprendamos a reconocer. E va a ser el campo eléctrico. De ahora en adelante, cuando nosotros veamos E, vamos a estar refiriéndonos a los campos eléctricos. Bm ya sabemos que es ¿qué? El potencial de membrana. Y D es la distancia. Pero al estar hablando de distancias en las células, ¿qué va a ser? Nuestras distancias en las células van a ser el grosor de la membrana que rodea esa célula, que por lo general
nosotros lo vamos a encontrar en 4 nanómetros. Tenemos que esta distancia es la que es universalmente aceptada desde los trabajos de Frick en el año de 1930. Entonces ya sabemos, y desde ahora en adelante tomar en consideración que nuestra distancia, nuestro grosor de la membrana celular para los trabajos de biofísica va a ser de 4 nanómetros. Ahorita lo vamos a aterrizar con el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el campo eléctrico de una membrana, de una célula, de un músculo esquelético. O sea, de una fibra muscular, de una célula muscular estriada. ¿Qué datos son los que necesitamos conocer? Piénsenlo un poco antes de ir a la otra diapositiva. ¿Ya tienen su respuesta? ¿Ya saben qué es lo que nosotros debemos de tener? Al principio de la presentación pudimos observar cuáles son los potenciales de membrana de las células. Vimos que el potencial de membrana de la célula muscular era de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Vimos que el potencial de membrana de la célula muscular era de menos 90 milivolts. Para aterrizarlo y hacerlo más sencillo, igualmente nosotros podemos asumir que esos menos 90 milivolts van a ser iguales a menos 90 por 10 a la menos 3. Siempre que veamos milivolts, nosotros podemos asumir que va a ser a 10 a la menos 3. Otro dato que se nos da es el grosor de la membrana eritrocitaria, o el grosor, perdón, de la membrana de la célula muscular estriada. Nosotros ya sabemos que el grosor de las células o el grosor de la membrana de las células es de 4 nanómetros. Esos 4 nanómetros yo lo puedo delimitar con el número de 4 por 10 a la menos 9. Entonces, cuando veamos milivolts, 10 a la menos 3. Cuando veamos nanómetros, 10 a la menos 9. Paso número 1. La fórmula. La fórmula, vemos que E, campo eléctrico, es igual a Bm, potencial de membrana, dividido sobre D, que es la distancia. Paso 2, la sustitución de mis datos. Tenemos que no tengo el dato del campo eléctrico, lo voy a hallar, pero tengo los otros dos. Tengo mi potencial de membrana, menos 90 por 10 a la menos 3 milivolts. Y la distancia, 4 por 10 a la menos 9 nanómetros. Hago esta división y vamos a ver que nuestro resultado nos da que el campo eléctrico al cual está sujeto una célula de una fibra muscular es de 22.500.000 voltios metros. ¿Será este resultado correcto? ¿Ustedes qué piensan? Analicen un poquito. ¿Será verdad? ¿Qué significará este resultado? Este resultado es correcto. Tenemos que gran parte de las células de nuestro cuerpo está sujeto a grandes campos eléctricos. En el caso de las células musculares, ¿por qué están sujetos a grandes cantidades de carga eléctrica? Tenemos que las fibras de los músculos están cercanas o tienen en su interior proteínas y otras sustancias que necesitan ser degradadas. Pero estas sustancias proteicas, la mayoría está cargada eléctricamente. Entonces, para poder degradarlas se necesita una gran cantidad de energía para que la célula pueda sintetizarla y condicionar su funcionamiento. Entonces, es correcto decir que el campo eléctrico celular de una célula muscular es de 22.500.000 por la gran cantidad de elementos que tienen que ser sintetizados para un funcionamiento correcto de la fibra muscular. Muy bien, chicos. Otro de los conceptos que vamos a conocer el día de hoy y que vamos a practicar la sesión que viene del jueves es la ecuación de Nernst. ¿Qué es la ecuación de Nernst?
De hecho, la ecuación de Nernst nos ayuda a conocer cuál es la carga eléctrica que va a necesitar un ion o un catión en específico para poder atravesar la membrana celular. Pero tiene un problema esta ecuación. Esta ecuación, el problema que presenta es que solamente podemos calcular la cantidad o la carga eléctrica que se necesita para un ion determinado. Sabemos que las células están influenciadas por varios iones y varios cationes. Entonces, con este tipo de ecuación solamente podemos calcular la cantidad de energía que se va a necesitar para uno en específico. Entonces, cuando yo les hable de uno en específico, sabemos que vamos a utilizar la ecuación de Nernst. Ahorita vamos a hablar de un pequeño ejemplo. Muy bien. Para que podamos comprender un poquito la ecuación de Nernst, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Yo puedo ver en la figura que tiene dos compartimientos. El compartimiento A, que es rico en potasio. De hecho, vamos a estar trabajando con el ion potasio. Vemos que el compartimiento A es rico en potasio. Es una solución que está altamente concentrada con una concentración de 150 milimols por litro. Y el B está a una concentración mucho menor, de 4 milimols por litro. Vemos que ambos compartimientos están separados por una membrana celular. Entonces, va a haber un momento determinado en el cual no se va a llevar ninguna actividad en la membrana celular. Todo va a permanecer uniforme, va a permanecer tranquilo. Pero nosotros podemos ver igualmente en la figura que tiene dos canalitos. Va a llegar un momento determinado en que esos canalitos se van a abrir y van a dejar pasar al potasio. Aquí vemos el primer concepto, que es el flujo neto, que es lo que va a suceder cuando se abran esos canales. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se abran esos canales? Cuando esos canales se abran, va a empezar a pasar el potasio. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir? De hecho, ese término de flujo neto nos va a hablar de la dirección que va a seguir el gradiente de concentración de ambos compartimientos. Nosotros podemos deducir hacia dónde se va a dirigir, ¿no? O sea, si nosotros matemáticamente analizamos, vamos a saber, por ende, que el flujo neto va a estar dado de A hacia B, porque tiene una mayor concentración, hay más partículas, se produce más choque de partículas y es más probable que pase hacia el B. Pero, sin embargo, a pesar de que en el compartimiento B hay pocas moléculas de potasio, se va a producir un movimiento. También va a haber un flujo de B hacia A. Va a ser menor y se va a producir tal vez por movimiento browniano y no por choque de moléculas, pero va a haber movimiento. Va a llegar igual a un momento determinado que esto va a seguir corriendo su curso. Y nos vamos a los siguientes conceptos. Vamos a empezar a observar que se va a dar un movimiento de A hacia B hasta que ambos compartimientos se encuentren equilibrados. Y eso se va a dar cuando haya el equilibrio electroquímico. El equilibrio electroquímico nos va a hablar de cuando ya no haya un flujo neto ni de A ni a B, ni de B hacia A, y que las partículas se encuentren por igual en cada uno de los dos. Y aquí caemos a los siguientes dos conceptos, que es la fuerza química y la fuerza eléctrica. Nosotros dijimos que al principio el movimiento de las moléculas entre los dos compartimientos se iba a dar por un movimiento, un choque de moléculas. Eso va a ser la fuerza química. La fuerza química nos va a hablar de la fuerza de las moléculas y su movimiento sin que haya una influencia eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Se empiezan a mover las moléculas y sabemos que el potasio está cargado eléctricamente. Entonces, al pasar del otro lado del compartimiento, empieza a cambiar la polaridad de la membrana. Al cambiar la polaridad de la membrana, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de la carga eléctrica del ion, se empiezan a producir fenómenos. Si la carga eléctrica es igual, empieza a atraerlo para sacarlo de la membrana. Y si la carga eléctrica es diferente,
empieza a haber un choque o un rechazo para que el ion se quede dentro de la membrana celular. Pero hay un cambio eléctrico en la membrana, cambia la membrana. Entonces se produce una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica va a ser cuando la membrana cambia su polaridad y evita la salida o permite la entrada del ion. Entonces, esa cantidad de energía eléctrica que se necesita para que la membrana deje pasar al ion es lo que va a ser la ecuación de Nernst. Hoy lo vamos a ver de una manera muy sencilla, que es el método 1 para la ecuación de Nernst. No es complicado y lo vamos a ver a continuación. En esta diapositiva podemos ver lo que es la ecuación de Nernst. Podemos ver que la carga eléctrica del ion o el campo eléctrico del ion va a ser igual a, en este caso nos menciona K, que es el potasio. Vemos que hay entre el paréntesis una operación que nos dice el logaritmo de ion B menos el logaritmo del ion A. Entonces, lo que yo tengo que saber es que en este caso del potasio va a ser la diferencia que va a haber entre el logaritmo de la concentración del recipiente B y la del recipiente A. Después vemos la fórmula que nos dice que K es igual a RT sobre ZF. ¿Qué es R? R es la constante de los gases, que nosotros vamos a identificar como 8.315 T. T va a ser nuestra temperatura a la cual está sucediendo nuestro fenómeno, que va a ser la temperatura Kelvin 273 más los grados centígrados que nos den del ejercicio. Por lo general, la mayoría de los procesos biológicos se dan una temperatura de 37, 36 grados centígrados. Sin embargo, puede ser que en un momento determinado, en un problema determinado, se les dé una temperatura menor o mayor. Z es la carga eléctrica del ion, o sea, cómo está cargado. Y F es la constante de Faraday, que nos dice que es igual a 96.480 cargas por mol, coulombs mol. Ahora, ya teniendo nuestra fórmula, nosotros vamos a analizar el ejemplo anterior. Teníamos dos compartimientos, uno con una solución a 150 milimols litro y uno a una solución de 4 milimols litro. En el siguiente ejemplo yo se los quise trabajar con una temperatura de 20 grados. Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular el potencial eléctrico en el ejemplo anterior, asumiendo que todo ocurre o que todo sucede a una temperatura de 20 grados. Ya tenemos todos los datos. De hecho, tenemos todos los datos para trabajar lo que es nuestra fórmula. Tenemos R, que es nuestra constante, que es de 8.315. Tenemos nuestra temperatura, que en este caso son 273 más los grados centígrados, y nos está diciendo que nuestro ejemplo se va a desarrollar a 20 grados, por lo tanto son 273 más 20. Tenemos Z, que es la carga eléctrica del ion, que en este caso es el ion potasio, que tiene una carga eléctrica de 1. Tenemos la constante de Faraday, que son 96.480 coulombs por mol, y tenemos las concentraciones de nuestros dos contenedores. Tenemos contenedor A y contenedor B. Contenedor B, que va a tener una concentración de 4, por lo tanto va a ser logaritmo de 4, que es igual a 1.386, y tenemos el recipiente A, que tiene 150 milimols litro, que es logaritmo de 150, que es igual a 5.010. Ya teniendo nuestros datos, lo único que vamos a hacer es traslaparlos o llevarlos hacia lo que es nuestra fórmula. Muy bien.
Nuestro paso 1 es la fórmula. Vamos a calcular la carga eléctrica del ion potasio, por lo tanto, vemos que es los logaritmos de la concentración B, la concentración A, pero sumándole lo que es la ecuación de Nernst, que es RT sobre ZF. Entonces nuestra fórmula va a ser RT dividido entre ZF multiplicado por la resta de los logaritmos de las concentraciones de B menos la concentración de A. El paso 2, nosotros que vemos que es la sustitución de esos datos. Tenemos R, que era 8.315, T, que es 273 más 20, que termina siendo 293, dividido entre la carga eléctrica del ion, que es 1, multiplicado por la constante de Faraday, que es 96.480, todo esto multiplicado por el logaritmo de 4 menos el logaritmo de 150. Tenemos que toda esta operación nos va a dar menos 91.5 por 10 a la menos 3. El paso número 3 es nuestro resultado, que es 91.5 por 10 a la menos 3, que nosotros vimos que ese 10 a la menos 3 siempre va a ser milivolts. Por lo tanto, la carga eléctrica del ion potasio para traspasar la membrana celular o el potencial de Nernst del potasio para traspasar la membrana celular es de menos 91.5 milivolts. ¿Comprendido? Ahora lo que vamos a ver a continuación es otra ecuación que nos va a ayudar a conocer cuánta es la cantidad de energía que se necesita la membrana celular para pasar no solo un ion, a muchos iones. Sabemos nosotros que las células no solamente están en un ambiente con un solo ion, sino que son varios iones que comparten. Entonces nosotros debemos aprender a calcular cuando estos iones son bastantes o son diferentes. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, cuando a mí se me pida calcular el potencial de membrana para varios iones, yo voy a utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz nos ayuda a que nosotros podamos identificar cuál es el potencial de membrana con iones monovalentes y bivalentes. Tenemos el problema que tiene esta ecuación, nosotros podemos ver en la primera de EM 61.5 logaritmo en base 10 multiplicado por las conductancias y por la concentración de cada uno de los iones en el interior de la célula. El problema que presenta esta ecuación es que tenemos que hacer el cálculo de iones monovalentes. Pero cuando yo tenga la situación de que no solamente se me están presentando iones monovalentes, tengo que utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz nos ayuda a trabajar con iones de diversas categorías. Vamos a ver el siguiente ejemplo donde vamos a poner a trabajar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Ejemplo, vamos a considerar una neurona excitada con mucha conductancia al calcio. Tiene conductancia al calcio de 10 partículas por segundo, al sodio de 5 partículas por segundo, al potasio de 5 partículas por segundo y al cloruro de 8 partículas por segundo. Ahora se nos pide cuál es el potencial de membrana de esa neurona en ese momento. Para esto vemos que son varios iones y tenemos un catión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. ¿Cuáles son los elementos que contiene la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz? No se los dije. Nos va a decir que el potencial de membrana es igual a lo que es la carga eléctrica de cada uno de los iones multiplicado por la concentración del ion dividido entre la suma de la concentración de todos los iones. Aquí se nos da
las partículas. Ya sabemos cuál es la concentración total y se nos da igualmente la concentración de cada uno de esos elementos en la solución. Entonces es fácil sacar lo que es nuestro resultado. Vamos a verlo. Siempre que se me dé un problema para la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, nos tienen que dar todos los elementos para que nosotros lo podamos hacer. Tenemos que saber las conductancias y los potenciales de membrana de cada uno de los elementos para poder realizarla. Tenemos que el ejemplo nos da que la conductancia del calcio es de 10, la conductancia del sodio es de 5, la del cloro es de 8 y la del potasio es de 5. Siempre que yo les dé el problema, igual les voy a dar los potenciales de membrana. De calcio 60.6, sodio 96.8, ion cloruro de menos 70 y ion potasio de 135.2. Entonces ya tengo todos mis elementos, los traigo consigo para poder armar mi fórmula. Muy bien. Paso 1 es nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos va a decir que el campo eléctrico, el potencial de membrana para la entrada de esos iones va a ser igual a ¿qué? Al campo eléctrico de cada uno de los iones. En este ejemplo vemos ya sodio, potasio, cloruro y calcio, multiplicado por la concentración entre la sumatoria de las concentraciones. Entonces, en el ejemplo del sodio ya sabemos que su valor de potencial es 60.6 multiplicado por la concentración, que en este caso nos decía que era 5 partículas por segundo, dividido entre la sumatoria de las concentraciones. Si yo sumo 10, 5, 5 y 8 nos da 28, entonces 5 por 28. Y así lo vamos a hacer con todos los iones, tanto con potasio, con cloro y con calcio. Por eso vemos que es 60.6 multiplicado por 5 dividido entre 28, menos 96.8 dividido entre 5 entre 28, menos 70 multiplicado entre 8 dividido entre 28 y 135.2 multiplicado por 10 dividido entre 28. Nuestro resultado de toda esta operación nos da como resultado que el potencial de membrana para esa neurona en ese momento es de 21.82 milivolts. Entonces, esa neurona con respecto al reposo está despolarizada o está hiperpolarizada. Esa pregunta contéstenla ustedes, contéstenla. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Está despolarizada o está hiperpolarizada? Si nosotros analizamos ese potencial de membrana, vemos que es 21.82. Si nosotros dividimos ese 21.82 entre 2, nos va a dar como a 11 aproximadamente, ¿no? Entonces las diferencias entre las cargas eléctricas son mínimas. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que la célula está despolarizada. Está muy despolarizada esa célula en ese momento. Y tal vez es por eso que va a dejar pasar a cierta cantidad de iones. ¿Listos? ¿Comprendieron la situación? La repolarización. La repolarización es un fenómeno que ocurre en las células. Cuando éstas sube su potencial de membrana se hiperpolarizan. Cuando baja se despolarizan. Pero hay un momento en que la célula tiene que regresar a su estado de reposo. Entonces, cuando esa célula regresa a su estado de reposo, yo estoy hablando de repolarización. ¿Por qué? Porque la célula no está ni hiperpolarizada ni despolarizada, sino que está tranquila y no hay energía que la esté molestando. Nos dice aquí que la repolarización se da cuando la célula ha sufrido un cambio en su potencial de membrana en reposo y se está recuperando de nuevo hacia el reposo, va a descansar esa célula. El ejemplo es una neurona que está en reposo a menos en 70 milivolts, se despolariza por un estímulo, llega a menos 50 milivolts. Cuando está recuperada el potencial de membrana y volviendo a los menos 70 milivolts, ¿qué es lo que pasa? Es cuando se repolariza. ¿Por qué? Porque ya está regresando otra vez a su estado de reposo.
Aquí lo podemos ver con un ejemplo. Tenemos que nuestra célula está sin un estímulo. Vemos que está en un umbral de reposo de menos 55. Cuando sobrepasa esos menos 55 milivolts es cuando se va a activar lo que es esa célula. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que al principio esta célula está despolarizada. Viene un estímulo que la va a llevar a los más 30 milivolts. ¿Y qué es lo que pasa? Se polariza. Y tiene que regresar después a su estado de reposo que la va a hiperpolarizar. Entonces, esos flujos, esos picos que va a tener hacia arriba y hacia arriba es polarización, hacia abajo es despolarización y el regreso hacia el umbral de reposo es repolarización celular. Eso lo vamos a ver mayormente más adelante cuando veamos lo que es el potencial de acción celular y sinapsis químicas. Corrientes de entrada y de salida. Bueno, nosotros ya vimos que hay flujos netos de iones y de aniones y de cationes hacia adentro y al exterior de la célula. Entonces, dependiendo de la forma en la que se dé este movimiento y del tipo de ion que estemos hablando, se van a producir corrientes de entrada y de salida. Esto va a depender si es un anión o si es un catión. Aquí está explicado, pero yo se los quise hacer un poquito más gráfico para que ustedes puedan ver qué es cada una de las cosas y cómo puedo identificarlas. Al estar hablando de cationes, siempre que un catión traspase la membrana celular, va a ser una corriente de entrada, pero esta corriente de entrada va a tener un signo negativo. Siempre que un catión salga de la membrana celular, va a ser una corriente de salida, pero va a llevar un signo positivo, contrario a lo que sucede con los aniones. Cuando tenemos un anión, tenemos que cuando el anión entra hacia la membrana celular, es una corriente de salida, a pesar de que está entrando con un signo positivo. Y cuando el anión sale de la membrana celular, es una corriente de entrada, pero con signo negativo. ¿Qué es esto que podemos observar en el cuadro? Aquí en el cuadro vamos a observar otro elemento que vamos a ver a continuación que nos dice que es la FEM. ¿Qué es la FEM? La FEM es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, ¿qué es? Es la relación que hay entre el potencial de membrana y la carga eléctrica de un ion en específico. Y nos da la siguiente fórmula, para calcularla. Nos dice que la fuerza electromotriz va a ser igual al potencial de membrana menos la carga eléctrica del ion. Ahora, si a mí me piden calcularlo, hasta lo vamos a ver con un ejemplo físico. Se tiene una membrana en reposo con un potencial de membrana de menos 70 milivolts. Vemos que esta tiene abiertos canales de potasio, sodio y de cloruro, con conductancias y permeabilidades variables. De pronto, en esa célula, ¿qué pasa? Se abren los canales para bicarbonato. Este entra o sale. Primero, para que yo sepa si entra o sale, tengo que conocer varias cosas. Primero, ¿qué es el bicarbonato? ¿Es un anión o es un catión? Respondan. Exactamente, es un anión. Y aquí ya tengo mi primer indicativo. Estoy hablando del anión bicarbonato. Vamos a ver que el potencial de membrana del bicarbonato es de menos 70 milivolts. Y la carga eléctrica del ion es de menos 29 milivolts. Entonces, ya teniendo estos datos, siempre se les va a dar a estos datos, yo puedo calcular la fuerza electromotriz. M menos la carga eléctrica del ion, tenemos que es menos 70 menos los menos 29, que es la carga eléctrica del ion. Eso nos va a dar como resultado menos 41. ¿Pero qué significan esos menos 41? Pónganse a pensar. Si tengo ese resultado de fuerza electromotriz de menos 41, ¿qué significa? ¿Tienen una respuesta? Muy bien, vamos a contestar esa respuesta. ¿Qué pasa? Tengo un anión que va a tener un signo negativo.
y tengo una fuerza electromotriz con signo negativo. Entonces, si yo sigo mi cuadro, veo que tengo un anión que tiene una fuerza electromotriz negativa. Por lo tanto, el ion bicarbonato lo que va a hacer es salir de esa membrana celular. ¿Está claro? Ahora otra pregunta, ¿en qué momento las dos fuerzas van a ser exactamente iguales? Si nosotros nos vamos al ejemplo que vimos de la ecuación de Nernst, vamos a ver que va a haber un momento determinado en que ambas, ¿cómo se llama?, soluciones encuentran un equilibrio. Y ese equilibrio va a ser cuando la fuerza electromotriz sea igual a 0 y las cargas estén distribuidas igual para ambos lados de los contenedores. Bueno, pues eso es todo en el tema de biofísica celular. Les voy a dejar un resumen, que es lo que ustedes van a ver en el siguiente video, y espero que lean el material que les voy a enviar porque nos va a servir mucho para poder avanzar con las siguientes clases. Un saludo.